Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a analizar este newsletter que nos envía la compañía acerca de la piscina de conversión Dealshaker Fiat, para tratar de entender de qué se trata, porque todavía no entiendo muy bien cómo ellos van a hacer esto. Falta como un poco de información, pero lo importante es que han tomado la decisión de hacerlo. Pongamos el siguiente ejemplo, como dice la compañía. Llega un comerciante, anuncia sus productos en Dealshaker, los promueve y aparece un usuario que no tiene WAN. Entonces decide comprar la oferta, que está completamente interesante, porque él ve el símbolo de 50% y dirá él, ok, esto está al 50% en fiat y con criptomonedas. ¿Cómo es esta historia? Quiero comprar el producto, además tiene un buen precio en el mercado. Entonces, lo primero que tienes que entender es que esta promoción y esta oferta que vas a lanzar tiene que estar al 50%. Si eres un comerciante y estás viendo este video, recuerda eso. Y lo segundo que tienes que entender es que tienes que estar suscrito a un correo electrónico, que se los dejo aquí en pantalla, para que puedas tener esta opción de convertir en la piscina tus WAN a fiat. ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, vamos a bajar. Entonces el cliente llega, quiere comprar la oferta, no tiene los WAN y vamos a esta etapa donde la compañía nos dice lo siguiente. ¿Cómo funcionará la función? Vamos a ver. El comerciante, quien va a tener la letra A, ofrece un producto por 850 euros. Y lógico, va a ser 50% WAN y 50% fiat. Es decir, 425 euros y 10 WAN. Hasta ahí todo está muy claro. El cliente, cuya letra va a ser la B, ya sabemos que la A es el comerciante y la B es el cliente, ha visto la oferta y quiere comprar, pero no tiene los WAN, le falta los WAN. Y la compañía nos dice lo siguiente. A, que es el comercio, ahora tiene la opción de vender 10 WAN. Buena noticia. Por fin vamos a vender los WAN. Y eso es lo que importa, que la compañía está dando el paso de abrir un poco el mercado para que ya los comerciantes empiecen a vender sus WAN. ¿Y a quién le va a vender los WAN? En este caso, a B, que es el comprador. Y de esta manera le va a permitir, pues, vender el producto y de esta manera se cierra un trato. Tú ofertas algo en la plataforma, tú me das el dinero y yo te entrego el producto. El detalle es que la compañía no ha dicho cómo el comprador, en este caso el cliente, va a pagar esos WAN. No sabemos. Ahí quedó como un abismo. Para mí, no sé cómo va a ser ese proceso. ¿Va a ser con tarjeta de crédito? ¿Va a ser con otras criptos? ¿Va a ser con algún sistema de pago externo? ¿Se lo va a pasar por debajo de la mesa al comerciante y el comerciante se lo transfiere a una cuenta? Cuando se haga el registro de la cuenta, ¿qué va a suceder allí? Porque esa misma venta le va a generar el 1.25% al comerciante. Y si el comerciante no le ha cargado los euros, no se puede hacer la venta porque el sistema no lo permite. Entonces son varias cosas que el sistema tiene que ser, como quien dice, desmenuzado paso a paso de cómo va a ser ese procedimiento. La lógica está clara, ¿ok? Sigamos. A va al grupo de conversión. Esto quiere decir que el comerciante va al grupo de conversión para convertir sus WAN. Los WAN que le vendió al usuario, el usuario los recibe y nuevamente el usuario se los vuelve a vender al comercio. Es lo que entiendo. Y puede ser que en esa venta y compra, que es lo que trato de analizar porque esto está un poquito confuso, en esa venta y compra de que el comercio le vende a ese usuario que no tiene WAN y que ese usuario regresa esos WAN otra vez al comerciante, donde se vea esa actividad de venta y compra es cuando la compañía va a saber que se hizo un negocio real. Y podría teorizar que es allí cuando la compañía podría mandar una especie de alerta
que va a permitir al comerciante hacer lo siguiente. A, que es el comerciante, va al grupo de conversión de moneda fiduciaria en DealShaker. Esto me imagino que va a ser un módulo donde va a estar esta opción y el comerciante va a poder cambiar esos 10 won por euros y va a poder procesar esa transacción. Hasta ahí estamos clarito. Lo que tiene un poco de confusión es que el comerciante tiene que vender los won al comprador, que no los tiene. Eso está claro, sí, pero otra vez el comprador se los tiene que devolver al comerciante y es entonces cuando el comerciante va a poder ir a la piscina de Fiat y hacer el intercambio por euros. Estoy pensando y estoy tratando de analizar que este doble pago de vendo al comerciante, el comerciante me lo vuelve a regresar, va a marcar la transacción como que se hizo un negocio real y de esta forma la compañía va a poder certificar que ese doble pago es de esa venta y por ende el comercio se ha ganado la oportunidad de poder convertir esos won a euros dentro del sistema. Es lo único que se me ocurre dentro de mi imaginación creativa que lo están haciendo de esa manera. ¿Ok? Como les dije anteriormente, para que esto pueda suceder, la compañía ha dicho que este sistema de conversión estará disponible aproximadamente como entre septiembre y octubre. Podremos ver este sistema de conversión interno en DealShaker. Para todos los comercios que quieran registrarse en esta nueva herramienta que va a tener la plataforma, deben escribir al correo que están viendo en pantalla. Se los voy a marcar aquí. ¿Ok? Una vez que escriben a esa dirección, la compañía me imagino que le va a dar un certificado interno que diga este comercio puede utilizar el sistema de conversión a través de la piscina. Pero todas las ofertas tienen que ser 50% won. Yo no sé si la información que te acabo de dar te puede ayudar en algo. Yo estaba analizando mucho esto, me he demorado bastante en sacar este video. Tengo otras hipótesis que puedo darles a conocer más adelante, pero esto es lo que me viene a la mente y esto es lo que puedo ofrecerles de momento para entender esta información que ha dado la compañía en estas láminas, que me parece muy bien que se pueda convertir los won a euros dentro del sistema. Esto era algo que ellos venían anunciando hace rato. Quizás el proceso y la metodología no está completamente clara. Ya tendremos más información de la compañía una vez que esto ya esté disponible y quizás podamos entender mejor la mecánica. Pero de momento la buena noticia es esta, que gracias a que la compañía ha trabajado fuertemente el equipo IT y gracias al gerente general de DealShaker a nivel mundial que nos está dando esta oportunidad de activar esa opción dentro de la plataforma. En ese correo que les mostré hace poco, que está acá abajo, él es el que va a hacer la aprobación, el equipo de DealShaker va a hacer esa aprobación para todos los comercios que quieran entrar y hacer negocios con nuevos clientes. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.